Atención a la última hora porque tras esas fotografías filtradas en redes sociales de la princesa Leonor en Chile, en un centro comercial que han acabado con una demanda de la Casa Real, con una petición desde la Embajada Española hacia la Fiscalía de Chile, pues esta ha tomado medidas. Tenemos también la respuesta del centro comercial. Y también estaba previsto que Leticia y Felipe en este caso acudieran a Chile, pero sin embargo pues no se va a dar esa situación. Ahora vamos a explicar por qué. Pero bueno, efectivamente las autoridades de Chile han atendido todo esto que tenía que ver con la princesa Leonor y han abierto una investigación por la difusión de esas imágenes mientras compraba en un centro comercial de Punta Arenas. Decisión que viene marcada después de que la Casa Real Española denunciara la filtración que consideran una vulneración de la normativa de protección de datos tanto en Chile como en España. La Fiscalía Regional de Magallanes y Antártica chilena ha confirmado este domingo que la investigación se basa en el artículo 161 del Código Penal chileno. Este sanciona la captación y difusión de imágenes privadas sin el consentimiento de los afectados, lo que hablábamos ayer. Según ha informado las autoridades, la denuncia fue presentada el pasado viernes 21 de marzo por miembros de la seguridad española. Desde Fiscalía han señalado que ya se han iniciado diligencias para aclarar los hechos. Esas imágenes tienen que ver con el centro comercial Zona Franca. Veíamos a la princesa Leonor de 19 años vestida de civil mientras paseaba por los pasillos del establecimiento. Yo os enseño aquí únicamente las fotos de la entrada porque, bueno, pues estaban un poco relacionadas con el exterior y también para mostrar efectivamente de que se trataban de una grabación hecha por cámaras de seguridad, pero también todo el paseíto que se hizo por el centro comercial permanece reproducido y grabado en esas imágenes, así como pues ella en un bar, en un restaurante, tomando unas cañas con los compañeros. La hija de Felipe y Leticia se encuentra en Chile como parte de su formación militar y llegó a Punta Arenas el pasado 18 de marzo a bordo del Cano. Así pues, ya este domingo el barco ha zarpado hacia Valparaíso, desde donde continuará su recorrido por varios puertos de América Latina antes de volver a España en junio. La Casa Real Española ha reaccionado con contundencia, dicen que la filtración es inadmisible y que supone una infracción de la normativa en materia de protección de datos. No vale todo. Esto viene refrendado por la agencia EFE, que es la que trabaja en este caso con Casa Real. Y ahora tenemos la versión del centro comercial, que os la voy a pasar un poco a leer, a ver qué pueden decir respecto a esto. Bueno, pues ellos han emitido un comunicado en el que admiten efectivamente haber facilitado las imágenes a los periodistas que las solicitaron. La denuncia de Casa Real, hecho histórico e inédito, fue este sábado recogido por todos los medios y hasta salió en los informativos. Esta es la nota difundida por el centro Zona Franca de Punta Arenas, una ciudad, por cierto, de 150.000 habitantes. Bien, paso a leerla. La visita de la princesa Leonor, mayor de edad y reconocida figura pública a nivel mundial, se desarrolló de manera completamente privada en un espacio abierto al público. Su presencia no fue ni anunciada ni divulgada por este recinto. Sigue, dice: el recorrido realizado por Su Alteza Real se llevó a cabo en condiciones de total normalidad. En todo momento se desplazó por instalaciones seguras sin ser abordada ni molestada, accediendo voluntariamente a espacios comerciales dentro de la zona, cuya elección respondió a criterios definidos por su propio equipo de asesores. Las imágenes que han circulado fuera, entregadas a los medios de comunicación previa solicitud al centro comercial, fueron con fines periodísticos. Dicen que ante cualquier requerimiento de información o investigación, pues que van a estar dispuestos a colaborar.
Y bueno, es una trabajadora del establecimiento, la responsable de seguridad, que entregó las imágenes cometiendo, quizás sin ser consciente de ello, esa infracción de la normativa vigente de protección de datos. Y luego dicen que otros medios se hicieron eco de esta información tras la publicación del comunicado oficial. Bueno, y lo demás pues ya lo conocemos, ¿no? Bueno, hay aquí, dice, según diversas fuentes chilenas, también proporcionó contactos, esta señora, la gerente de comunicaciones y marketing del centro comercial, facilitó información sobre su recorrido a los distintos medios. Eso, proporcionó contactos de los locales que la heredera había visitado, lo que permitió a varios periodistas entrevistar a empleados y comerciantes. Dicen, estamos on fire. Nunca imaginamos que una Alteza Real pisaría un recinto comercial. Estuvo mirando muchas tiendas de ropa outdoor, paró en una tienda de café también a observar los distintos artículos, muy curiosos, deteniéndose en cada una de las vitrinas y efectivamente luego esas imágenes. Vale, a ver, es que creo que no somos tontos. A mí me parece que al final esto yo lo veo como una estrategia de marketing, ¿eh? Esto de... No, es que como unos periodistas nos han pedido imágenes, imágenes de cámaras de seguridad. Las imágenes de cámaras de seguridad no se entregan a periodistas, se entrega a la policía en el caso de que haya algún tipo de hecho delictivo. Las imágenes de las cámaras de seguridad no se utilizan para grabar a la gente en situaciones privadas, sea Leonor o sea quien sea, ¿eh? Yo creo que, bueno, inconscientemente no sabían. Pues a mí me parece que al final esta denuncia lo que pretende por parte de Casa Real, porque mucha gente se está llevando las manos a la cabeza, pero no, o sea, que se lean bien la normativa de lo que habla de protección de datos. Evidentemente aquí, claro, yo sé que alguna gente dirá, pues es que la captaron en la discoteca y salieron imágenes, salió un borrón, ¿vale? Y lo hizo un espontáneo o una espontánea que estaba por allí. Y quiero decir, eso es nada. Pero esto ya, es que lo decíamos ayer, es que si esta chica entra a una tienda a probarse algo, también nos van a mostrar esas imágenes. ¿Cuál es el fin periodístico? O sea, quiero decir, no hay nada interesante. Ni siquiera a nivel salseo, ni siquiera a nivel cotilleo. O sea, me parece efectivamente una invasión completa de la privacidad de Leonor. Yo creo que ellos se quieren hacer un poco publicidad. Dicen, ¿estaremos dispuestos a colaborar? Pues claro, pero es que no es estar dispuesto, es decir bueno, que es que os lo va a requerir las autoridades, en este caso la Fiscalía de Chile. Bueno, es que yo lo de error no lo termino un poco de comprender. Y luego, pues sí sabían que ella estaba ahí en Punta Arenas. Es que lo sabían, es que es una noticia que ha tenido alcance internacional porque todos estamos siguiendo un poco la travesía del Cano. Bueno, había una noticia que os dije en alguno de los vídeos anteriores de que Leticia efectivamente pues iba a viajar a Chile por la salud de Leonor, porque parece, y estos sí son fuentes oficiales, que no habría tenido la mejor travesía, al menos desde Montevideo hasta este último destino de Punta Arenas. Bueno, pues finalmente no. Leticia se está preparando para un viaje a Cabo Verde, donde, bueno, pues se va, bueno, es una visita oficial, ¿vale? Entonces, bueno, ni Leticia ni Felipe van a viajar a Chile en este sentido y vamos a ver un poco qué es lo que pasa. Yo ya digo, estamos haciendo un seguimiento a lo mejor muy extremo, ¿no? De todo esto de Leonor aquí en el Cano, pero yo creo que hay límites y lo dije ayer. Y yo creo que hay cosas que sinceramente a mí no me interesan tanto comentar. Y si van a suponer eso, una violación a la privacidad y demás, pues prefiero omitirlas o denunciarlas en este caso.
En fin, tema difícil. No sé qué opináis. Comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta. Gracias por estar ahí.